Buenos días, Inge, sí, se le escucha. ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Imagino que están nerviosos, un poquito ansiosos por mañana, pero ánimo. Yo sé que les va a ir muy bien. Y gracias por conectarse. Quizá muchos están aprovechando para estudiar, pero eso quizá los ponga un poco más nerviosos, así que vamos a tratar de comenzar y avanzar para que en su tercer parcial también ya la tengan mucho más segura. ¿Ok? Sí, eran muchos los primeros días, ¿sí? Pero seguramente están por ahí, van a confiarse en ver las grabaciones. Y a veces hacer eso es como difícil, ¿ok? No se preocupen, chicos. Pero gracias por conectarse. Entonces, con calmita vamos a ir repasando. Hoy nos toca terminar el tema del uso de la Z, porque ya hemos visto el fonema S con el uso de la S y el uso de la C. Entonces, vamos a terminar con el uso de la Z. Ahora, ¿en qué casos yo escribo con Z? Generalmente voy a escribir con Z cuando voy a combinar la Z con la A, la O y la U. Cuando digo zafiro, solipo, sucarino, asadón, pedazo, azúcar. Es muy común ver a la Z con estas vocales, la A, la O y la U. No es una regla general, pero en la mayoría de los casos sí utilizamos Z cuando combinamos con A o U. También, esta sí es una regla, se van a escribir con Z los sustantivos que están terminados en aso, asa, pelotazo, golazo, martillazo o bocaza, gallinaza. ¿Ok? Se van a escribir con Z también. Y también se van a escribir con Z aquellos que están vinculados con los sustantivos agudos, abstractos, que terminan en es y en esa. Estos sustantivos son derivados, ¿ok? Entonces, vienen de una palabra, por ejemplo, de redondo, redondez, de ácido, acidez, de agudo, agudeza. Son sustantivos abstractos porque si ustedes piensan, la redondez no se puede imaginar fácilmente. Tienes que pensar en un objeto que tiene esta característica, es decir, la redondez existe con otra propiedad. Por eso se los dice abstractos. Lo mismo que la agudeza, la delicadeza, la ligereza, son abstractos. Entonces, siempre que tengan un sustantivo que sea subjetivo y que termine en es o esa, vamos a utilizar la letra Z, ¿ok? La letra Z. Entonces no se van a olvidar esa parte, ¿sí? Sustantivos que vienen acompañados de es o esa. Ahora, hay algunos sustantivos también que van a venir acompañados de una terminación. Esta es muy común. Por ejemplo, la terminación as. ¿En qué casos? Cuando tenemos sustantivos o adjetivos en algunos casos que van a terminar en as. Por ejemplo, la palabra tenaz. Yo sé que la palabra tenaz es un adjetivo. Él es muy tenaz. También la palabra vivaz, locuaz. Cuando estoy hablando de adjetivos o sustantivos que terminen en a, z, ¿ok? Capataz, capaz, voraz, audaz. Y nótense en la pronunciación que cuando la z está al final, ¿se acuerdan que hemos revisado eso en el uso de la s? Cuando la z está al final, esa pronunciación no va a ser igual a la s, voz, sino va a ser tenaz, voraz. Viene con una interdental donde la lengua choca con los dientes superiores. Tenaz, capaz, voraz. ¿Ok? Entonces tiene ese sonido característico del fonema en la Z. ¿Ok? Entonces las palabras terminadas en la Z se escriben siempre con Z.
en A, Z. Mordaz, capataz. Siempre al finalizar, no al medio de la palabra, al finalizar. Ahora, la quinta regla nos va a decir que algunas inflexiones, por ejemplo, los verbos como hacer, ser, es decir, cuando yo tengo verbos en infinitivo, por ejemplo, nacer, yo sé que nacer se escribe con C y este verbo está en infinitivo. Cuando quiero convertirlo a una conjugación personal, cuando en lugar de decir nacer, digo yo nazco, se va a cambiar la C por la Z. ¿Ok? ¿Se acuerdan que en el uso de la C cambiábamos la Z final por la C? En este caso va a ser al revés. Yo voy a cambiar la C por la Z cuando quiero convertir a la primera persona conjugando verbos infinitivos. Nazco, ofrezco, conozco, luzco. ¿Ok? Entonces, se utiliza la Z. ¿Cómo se pueden dar cuenta de estos verbos en infinitivo? Nosotros conocemos que los verbos en infinitivo pues van a tener terminaciones en er, terminaciones en ir, terminaciones en ar, los más comunes, nacer, crecer, coser, usir, son terminaciones que siempre se escriben con C porque están generando parte de un lexema infinitivo, ¿sí? Es una palabra madre y se van a ir conjugando, ¿ok? Y finalmente vamos a tener que la terminación tris con T, T, R y Z, igual se va a escribir con esta letra, con el fonema Z, cuando vamos a tener vocablos agudos. ¿Qué quieren decir los vocablos agudos? Pues que son palabras agudas, que van a tener el golpe de voz, la acentuación, no, en la última sílaba. Entonces, cicatriz, matriz, generatriz, emperatriz, tienen un golpe de voz en la última sílaba. ¿Ok? Entonces, se van a colocar un Z, las terminaciones tris. ¿Ok? Hasta aquí. ¿Tienen alguna duda, pregunta, algo que no se haya entendido bien? ¿Algo, muchachos? Ok. Entonces vamos a continuar con más usos de este vocablo. Ahora, es muy común que nosotros utilicemos la Z en una terminación ANSA, siempre y cuando la palabra origen termine en la sílaba ar, es decir, de un verbo en infinitivo, confiar, contar, mudar, y lo quiero convertir a un sustantivo, voy a añadir una terminación, la ansa, ¿no ven? Algunos verbos. Danzar, danza. Anclar, andar, andanza. Confiar, confianza. Mudar, mudanza. Siempre y cuando yo tenga un verbo infinitivo que termine en ar y quiera convertir esta terminación en ar a un sustantivo, la sustantivación, la que se forma a partir de verbos, voy a utilizar la terminación ansa, mudanza, enseñar, enseñanza. ¿Ok? Entonces, el sufijo ansa denota una sustantivación. Por lo tanto, siempre se va a escribir con Z si es que ha partido de un verbo en infinitivo terminado en ar. ¿Ok? Entonces, revisen los verbos en infinitivo porque casi todas las conjugaciones a la sustantivación van a llevar una regla ortográfica que hemos revisado con la S y ahora estamos viendo con la Z. ¿Ok? Ahora, estos sustantivos
es importante que yo los pueda distinguir. Una cosa son los sustantivos formados a partir de verbos, pero también van a haber sustantivos que están formados a partir de otros sustantivos. ¿Se acuerdan cuando hemos revisado la sustantivación? Por ejemplo, madrina, yo sé que es un sustantivo. Mi madrina, tu madrina, una señora, ¿verdad? Pero cuando yo quiera hacer una sustantivación compleja, voy a añadirle un sufijo, en este caso, asgo. Y lo voy a añadir a la palabra inicial sustantiva y va a tener otra connotación. Por ejemplo, madrinazgo. De patrón, que también es un sustantivo, voy a añadir un sufijo asgo, patronazgo. De compadre, compadrazgo, que se refiere a una exageración, a una forma locutiva de mencionar una exageración, compadrazgo. De líder, liderazgo. De hartar, hartazgo. De novia, noviazgo. ¿Ok? Entonces voy a ir generando más sustantivos a partir de otros. Cuando yo tengo esta terminación asgo, adherido a una palabra raíz que también es un sustantivo, voy a utilizar de la misma forma la letra Z. ¿Ok? Asgo. Ansa, asgo. Sufijos que en palabras compuestas hay que utilizar la Z. ¿Sí? Ahora, de la misma forma, cuando yo quiero hacer nuevamente un verbo complejo a partir de un sustantivo, es decir, al revés, ya no voy a convertir los verbos en sustantivos, sino los sustantivos los voy a convertir a verbos con la terminación izar en algunos casos. Por ejemplo, cuando digo vocal. Vocal es un sustantivo o también puede ser un adjetivo. Y cuando le añado el sufijo izar, se va a volver un proceso. Vocalizar. Un verbo, una acción de vocal, vocalizar. De cultura, culturizar. De suave, suavizar. Es decir, el sustantivo se está convirtiendo en un verbo, ¿ok? En un verbo. Ahora, también hay algunos sufijos que van a adherirse de manera directa a algunos adjetivos que están derivados de sustantivos o también de adjetivos o incluso de verbos, ¿ok? Por ejemplo, cuando yo tengo las terminaciones iso, isa, por lo general se añaden como sufijo a palabras que son sustantivas, por ejemplo, frontera. Cuando yo digo frontera, voy a convertir esta palabra, frontera, a una palabra derivada, fronterizo, fronteriza, que hace referencia a una derivación de la frontera, algo que está en la frontera, alguien que vive en la frontera, ¿ves? De frontera, fronterizo, sigue siendo un sustantivo. Y en este caso se va a convertir en un adjetivo. O de rojo, digo rojizo, de rojo, que es un sustantivo, lo voy a convertir a un adjetivo, rojizo. De enfermo, enfermizo. De hecho, hechizo. Entonces, es así como algunas palabras que inicialmente son sustantivos o pueden ser adjetivos, se van a convertir en adjetivos derivados. Frontera, fronterizo. Entonces, las terminaciones iso, isa, se van a escribir con Z. ¿Se entiende? Ok. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta?
Muy bien, entonces vamos a continuar con lo siguiente. El último sufijo, esa palabra que se va a añadir al final de una palabra raíz, va a ser el son. Cuando yo quiero hacer una derivación acerca de un verbo para volverlo un sustantivo. Por ejemplo, picazón. Yo sé que picazón viene del verbo picar. Ligazón, sé que piense de ligar. Hinchazón, sé que viene de hinchar. Entonces, cuando yo quiero sustantivar de esta forma los verbos, picazón, tropezón, quemazón, voy a utilizar la terminación son con Z, son con Z y usualmente con tilde. ¿Por qué? Porque vamos a tener la secuencia que hemos revisado, ¿se acuerdan? Consonante, vocal, consonante. Entonces, usualmente esta terminación picazón, ligazón, tiene tilde, ¿sí? Por la secuencia consonante, vocal, consonante y el golpe de voz en la última sílaba, porque estas palabras son agudas. Ligazón, trapezón, quemazón, ¿ok? Entonces, todas estas reglas son normativas que guían el uso adecuado de la Z. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? ¿Dudas, consultas? Déjenme revisar el chat. Ah, muy bien, y ya. Excelente. Ok, entonces si esta parte del uso de la Z está claro, vamos a continuar al uso de la letra G y su diferencia con la letra J, porque tienen sonidos parecidos cuando van acompañados de vocales específicas. ¿Ok? Entonces, entre el uso de la G va a ser un poco más sencillo que el uso de la Z, de las S y de las Bs por el mismo fonema, porque el fonema tiene menos connotaciones, tiene más distinciones vocálicas, por lo tanto las reglas van a ser más precisas. ¿Ok? Entonces, cuando yo voy a escribir con G y no con J, esta regla tiene algunas excepciones y tienen que prestar mucha atención, ¿ok? Estén atentos. Porque originalmente nosotros vamos a decir que se va a escribir con G todas las palabras que están terminadas en la sílaba gio, en la sílaba gion y en la sílaba gia. Arpegio, contagia, visión, alergia, logia. Ese tipo de palabras terminadas en gio, gion y gia están escritas con G, pero hay algunas excepciones que lo vamos a ver en el uso de la letra J. ¿Qué pasa con la J? Bueno, de manera rápida, el- la J al finalizar una sílaba también puede tener estos sonidos, gio, gion, gia, pero la J va a requerir el uso de una tilde en muchos casos, dependiendo de la vocal que lo acompañe. Eso lo vamos a revisar en el uso de la letra J. Entonces, con G se van a escribir todas las sílabas terminales en gio, gia, gion con tilde. Gio, gia, gion. Religión, región, logia, colegio. ¿Ok? Esa es la primera regla. Ahora, también vamos a utilizar dos terminaciones muy comunes con la letra G.
Por ejemplo, las terminaciones gente y la terminación gencia, ¿ok? Gente y gencia. ¿Qué nos da a entender esta terminación? Por ejemplo, decir negligente, negligencia. El primer término, gente, por lo general alude a una connotación de situación o de persona que se encuentra en un contexto particular, contingente, inteligente, negligente. Y gerencia igual va a ser relacionado con un proceso. Inteligencia, negligencia, agencia, urgencia. Estas terminaciones siempre terminan con G, ¿ok? Gente, gerencia. Ahora, la G, no se olviden que tiene dos sonidos. Una va a ser la que está acompañada con la E, cuando yo puedo leer G, gerundio, gestar con G. Pero también va a tener otra connotación, otro fonema, la G, ¿ok? G. Ese fonema de la G, yo lo voy a pronunciar cuando la G está al finalizar de la palabra o también cuando está al finalizar alguna sílaba que su continuación no tiene vocal. ¿Ok? Entonces vamos a ir revisando esos dos sonidos. El sonido de la G como J, gencia, gente, gitano como J, y también el sonido de la G, ¿ok? Tenemos que diferenciar ambos sonidos. La G tiene ambos. Ahora, la G también se va a utilizar cuando va a ir después de un prefijo longo. ¿Ok? Por ejemplo, longevo, que hace o alude a una distancia grande o algo que tiene mm, una longitud amplia, o que es alto o que es largo. A eso hace referencia este prefijo. Como en la palabra longevo, de larga edad. También cuando digo longitud, ¿no? Que se refiere a una medida. Longaniza, que es ese tipo de alimento que es un poco larguito. Longicuo. Todas estas palabras van a utilizar la G. Longevo, longitud, longaniza, longicuo. ¿Ok? Entonces, vamos a utilizar la G después del prefijo long, al principio de la palabra. Por eso es un prefijo, porque es al principio de la palabra. ¿Ok? Ahora, también vamos a utilizar la G en las palabras que van a iniciar por el prefijo gel. Por ejemplo, gélido, gelatina, gelado, gelidez. Son palabras que se van a escribir inicialmente con la G. Entonces, cuando yo tengo el prefijo gel al inicio de la palabra, esta regla me dice que la continuación de la palabra, independientemente de su derivación, es decir, que tenga una connotación distinta, se derive en singular, plural, palabra compuesta, no importa, va a tener que escribirse con G, ¿ok? Gélido, gelatina, gelato, ¿ok? Ahora, también hay sufijos que son muy conocidos que se escriben con G. Yo sé que se acuerdan qué significa el sufijo algia. ¿Se acuerdan qué significa el sufijo algia? Lo No, hemos revisado cuando estábamos viendo prefijos, sufijos. ¿Se acuerdan? Ahí está. Muy bien. Dolor. Muy bien, Julio. No se van a olvidar el tema de los sufijos y de los prefijos porque muchas palabras se basan en eso. ¿Ok? Entonces, como algo significa dolor,
Cuando yo utilizo este sufijo acompañado de prefijos o palabras raíz que van a denotar cualquier elemento vinculado semánticamente al dolor, voy a utilizar la G. Por ejemplo, lumbalgia, dolor en una parte del lumbar de la espalda, ¿no? En la espalda media baja. Neuralgia, rinalgia, otalgia. Todas estas palabras están vinculadas con el dolor en alguna parte del cuerpo, en los riñones, en la cabeza, en la parte posterior de la nuca. Entonces, voy a determinar que son el significado algia como sufijo, las une en una raíz semántica. Por lo tanto, todas se escriben con G, todas. ¿Ok? Y también este sufijo que es gético, energético, exgético, apologético. ¿Se acuerdan qué significaba exgético? En realidad gético, el sufijo gético. Igual lo hemos revisado cuando estábamos revisando. A ver, ¿dónde están? Julio. Ah, no, Julio respondía la primera, dolor. Gético va a hacer referencia a la procedencia, ¿se acuerdan? Energético, ¿de dónde viene la energía? Exgético, exageraciones de la raíz de cómo procede. Apologético, ¿ok? No se van a olvidar los sufijos y los prefijos. Ahora, estos usos de la G son muy importantes que los tomemos en cuenta porque ahora vamos a revisar los usos de la J, ¿ok? Y los usos de la J son muy complementarios a los usos de la G, ¿ok? Y aquí vamos a revisar varios casos. Por ejemplo, a diferencia del uso de la G, las palabras que se escriben con J van a ser por lo general terminaciones en AG y en eje. AG, eje. Paisaje, vendaje, paje y en eje, en refleje, teje, hereje. Estas palabras que tienen ese fonema parecido al de la G, voy a escribir con J, pasaje, hereje, ¿ok? Hay excepciones donde voy a utilizar palabras compuestas de la G y yo les decía que cuando uso palabras compuestas tengo que respetar. Si su palabra inicial se escribía con G, su palabra derivada se va a escribir igual con G. Entonces, en algunos casos voy a utilizar la G. Y también, por ejemplo, esta palabra ambajes se escribe con G por su raíz de creación de la palabra, su raíz etimológica, entonces no le puedo cambiar, ¿no? Entonces, esas excepciones son excepciones muy extrañas, pero de manera general, como regla, se va a escribir la AG y la EGE con J, ¿ok? Ahora, vamos a revisar que hay una regla que va a complementarse a la de la G, donde habíamos dicho que todas las terminaciones en gio, gion y gia van a escribirse con G, ¿se acuerdan? Con gio, gia y gion. Pero en esta regla vamos a ver que algunas palabras que terminan en gi, ¿ah? Van a escribirse con J. Y esto va a estar mediado por una regla, porque cuando yo utilizo J, la voy a utilizar cerca de una vocal cerrada, la I, herejía. Y esta vocal cerrada
va a estar tildada, ¿ok? ¿Por qué? Porque como va a estar cerca de otra vocal, en este caso una vocal abierta, voy a formar un hiato. Pero como tiene tilde, ese hiato se va a romper. Entonces, ese cambio de sonido, herejía, apoplejía, recrujía, va a lograr que el sonido adecuado de estas letras sea el uso de la J. Herejía, apoplejía, tejía, almejía. ¿Ok? Entonces, en todos los casos voy a escribir gia con G, excepto cuando la palabra tiene una tilde en la I y hay un golpe de voz en la última sílaba. Entonces, apoplejía, recrujía, voy a escribir con J. ¿Se entiende esta parte, chicas? Muy bien. Ahora, también hay excepciones a esta regla, que como les decía, por su raíz etimológica, muchas palabras no siguen esta regla. Entonces, en la mayoría de los casos, cuando queremos utilizar una palabra aguda con tildación en la última I, voy a utilizar la J en lugar de la G. Pero hay algunas excepciones. Entonces, esta regla tiene algunas connotaciones que se pueden analizar. Por ejemplo, la palabra cirugía, cirugía. ¿Ok? Eso. ¿Todo bien hasta ahí, chicas? Muy bien. Ahora, quiero que se acuerden esta regla. Acuérdense que en el uso de la G teníamos algunas palabras que podían iniciar con G como longitud. En el uso de la J, yo voy a utilizar tres palabras que inician con J, que por su conjugación casi siempre se van a escribir con ja. Cuando el sonido es ¿Se acuerdan que la G tenía dos sonidos, la J y la G? Cuando yo quiero utilizar el primer sonido, el sonido similar al de la J, con la vocal A, con la vocal o con la vocal U, voy a escribir siempre con J, porque si no cambiaría su sonido. Diría garra, pero en realidad quiero decir jarra. Entonces me cambia totalmente la palabra y no puedo hacer eso. Entonces, usualmente voy a utilizar J en algunos sonidos como la J al principio o y Ju. Cuando el sonido es J, no cuando es G de gato, por ejemplo. Gato, no. Es J, jarra, jabalí, joroba. ¿Ok? Entonces, ja, ju, ju se escriben al principio cuando el sonido es J. ¿Bien? Y finalmente voy a tener igual una conversión parecida a la de la G. Cuando yo tengo verbos infinitivos terminados en er o en ir, como proteger, urgir, corregir, voy a tener una conversión cuando quiero convertirlas a un tiempo presente o pasado. Por ejemplo, proteger, protejo. Escoger, escojo. Recoger, recojo. ¿Se dan cuenta? Entonces, lo que yo hago en este caso va a ser cambiar la G por la J. Cambio la G por la J para convertir el verbo infinitivo en pasado de la primera persona o de la segunda persona. Protejo, escoja, recoja. ¿Ok? Muy bien. Ahora, ¿todo claro hasta aquí? Uso de la G y de la J. ¿Alguna duda, alguna pregunta?
¿Dudas, preguntas? Excelente, muy bien. Entonces vamos a continuar con el uso de otro vocablo. Este uso ya es un poquito que lo hemos revisado anteriormente con el sonido de la H, cuando hemos visto fonemas, ¿no ve? Y habíamos dicho que la H no tiene una imagen acústica vinculada a la H, es decir, es muda. Entonces, la H tiene un uso muy complejo en nuestro idioma, porque como es muda, es difícil que nosotros podamos utilizar la vía fonológica para poder determinar si se escribe o no con H, como en el caso de la G o de la J, que cuando pronunciamos nos podemos dar cuenta fácilmente. En el caso de la H, tenemos que seguir netamente las reglas ortográficas. Por ejemplo, la H se va a escribir al principio de una palabra cuando la primera sílaba está conformada por las vocales juntas UE, UI, IE, E, IA. En estos casos se va a escribir la H. ¿Por qué? Porque si ustedes notan en cada uno de estos ejemplos, IA, UE, UI, IE, ¿qué son esas? ¿Se acuerdan? ¿Qué son esas uniones de dos vocales? IA, UE, UI, IE. Van a ser las uniones llamadas diptongos. Entonces, cuando yo tengo diptongos al inicio de la palabra, al inicio, voy a utilizar la H antes del diptongo. Ya, ue, ui, ie. ¿Ok? Por ejemplo, puedo decir iante, hueso, huida, hierba. Todas esas palabras se van a escribir con H, porque tiene a continuación un diptongo. ¿Ok? Entonces, con H. Ahora, mm, no, eso era todo. Ok. Dudas, preguntas del uso de la H, del uso de la G, del uso de la J. ¿Tienen alguna consulta? ¿Algo que no se haya entendido? ¿Algo que haya que aclarar? ¿Dudas, preguntas, muchachos? No se olviden repasar estas distinciones entre las reglas, ¿ok? Prefijos, sufijos, terminaciones con acentuación y sobre todo vean las excepciones que se mencionan en las diapositivas, porque las reglas son complementarias, especialmente en el uso de la B, el uso de la V, el uso de la G, el uso de la J, de la S y de las Z con la C. Entonces, todos esos elementos son importantes para que podamos utilizar las reglas ortográficas. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas sobre el uso de la G, de la H que es muda? ¿Preguntas, dudas?
A ver, el chat. A ver, aquí hay una pregunta. ¿Qué dice acá? La H puede ir con la J y con la G en una misma palabra. Ok. Ah, claro que sí. Perfecto. Sí, hay muchas palabras que se escriben con J y con H que pueden ir juntas, no necesariamente pegadas. No sé si a eso te refieres, pero por ejemplo, en las palabras compuestas que inician con H, las podemos componer con el uso de alguna letra. Por ejemplo, voy a escribir la palabra, ¿qué puede ser? Desahogo. Ay, no me deja escribir. La palabra desahogo, ¿se acuerdan que hemos revisado cuando estábamos viendo los prefijos y el uso del H intermedia? Desahogo. No se anula la H, no se tiene por qué quitar la H cuando va dentro de una palabra, entonces utilizo la H y al mismo tiempo utilizo la G. O cuando quiero utilizar, por ejemplo, la J, igual. O sea, pueden ir juntas, no son contrarias, son simplemente vocablos que se juntan y que se separan en una misma palabra. No sé si eso responde tu pregunta. Ah, bien, Mateo decía un nombre, Joana, sí. Este vocablo, JH, es un vocablo que es traído de los fonemas ingleses. Entonces, en inglés, la J y la H van a ir juntas y ya van a sonar a nuestra Y similar. En el idioma castellano, nosotros tenemos el fonema Y, de la Y, ¿no? Yema, Joana, pero bueno, por muchas raíces que hemos incorporado a nuestro idioma, la J y la H van juntas y se pronuncian como si fuera una Y, ¿no? Pero eran propias más de los fonemas de otros idiomas. Yar dice Joana. Bueno, sí, también se puede escribir. Lamentablemente, cuando escribimos nombres, muchas veces nos olvidamos de seguir las reglas fonéticas y puede generar confusión en la pronunciación. Muy bien, Yar. ¿Alguna otra duda, pregunta, muchachos, sobre este tema, uso de la G, J, H, C también, la que hemos visto el lunes y el miércoles, B? ¿Ninguna duda? Mm, Ok. Muy bien, muchachos. Entonces, si no hay más dudas o consultas, vamos a terminar aquí la sesión. Recordarles revisar los comunicados, hacer caso a los comunicados que se les ha enviado a través de la plataforma para el día de mañana, para evitar cualquier dificultad. Entonces, nos estamos encontrando. Y por supuesto, les deseo el mayor éxito. Estudien hoy en el transcurso de la tarde todo lo que puedan, pero descansen bien para que mañana se acuerden lo aprendido y pues puedan tener un examen excelente. ¿Ok? Un abrazo, muchachos, que tengan un feliz viernes. Estudien, estén tranquilos, repasen. Yo sé que les va a ir muy bien. No pongan sus caritas tristes. Nos vemos el día lunes y quiero que todos estén felices por los resultados del examen. Un abrazo, muchachos. Hasta el día lunes. Hasta luego, Lice. Hasta luego, Lice. Hasta luego, Lice. Hasta luego, muchachos.